te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Encomendamos nuestras vidas a ti, Señor. Padre, y en este momento que vamos a ir a tu palabra, te pedimos que tú nos hables. Señor, yo te pido que tú tomes control de mi mente, de mi vida, de mis emociones, y que todo lo que pueda decir, Señor, sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Y vamos a mirar solamente 4 versículos de la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, del verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ella en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. Quiero volver a leer el verso 3, que dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios ya desde el libro de Éxodo, desde el principio, Dios siempre hablaba a través de Moisés, a través de los profetas, pero en esta oportunidad, cuando miramos en el libro de Éxodo al principio, Dios da órdenes muy precisas a Moisés y le pide a Moisés que prepare un tabernáculo, que prepare un lugar donde se iba a adorar a Dios. Era una tienda. Pero también en este mismo tiempo le dice a Moisés que prepare un arca, que era un cofre de madera de acacia que estaba revestido por fuera, por dentro con oro. Dios es preciso, le da las medidas, cuánto debe ser de largo, cuánto de ancho, cómo debe estar hecho. Y le dice que debe tener unas argollas del lado de afuera de este cofre, donde iban a tener unas varas también de acacia, forradas con oro, para que los levitas, estas personas que eran separadas para servir a Dios, puedan llevar este cofre. También le da las instrucciones cómo debe ser la parte de arriba, qué debe tener, qué ponían dentro de ese arca. Y todas estas cuestiones y precisiones se las da Dios a Moisés. Pero no era, hermanos, tanto lo que valía este cofre, si bien era de oro y estaba muy bien preparado, era lo que representaba este arca. Y dice que este arca representaba la presencia de Dios. Dios le dice a Moisés: este va a ser nuestro lugar de encuentro, yo te voy a hablar, Moisés, en ese lugar. Y a través del tiempo, para el pueblo de Israel, el arca era sinónimo de presencia de Dios. Y nosotros sabemos que, para quienes leemos la palabra de Dios, que el pueblo de Israel no siempre fue constante. En muchas oportunidades se acercaba a Dios, en algunas oportunidades se alejaba de Dios, perdía
esa comunión con el Padre, con Dios, y así hasta llegó a perder el arca en una oportunidad en manos de los filisteos. Los filisteos llegaron a capturar ese arca y desde entonces no había un lugar fijo donde estaba el arca, estuvo en distintos lugares. Y el rey que estuvo antes que David no se preocupó mucho por traer ese arca a donde estaba él. Pero David, cuando asume como rey del pueblo de Israel, su primer acción, lo primero que hace es buscar ese arca. Y es lo que leímos nosotros en esta mañana. La preocupación de David era tener la presencia de Dios en su pueblo. Nosotros sabemos que durante el reinado de Saúl hubo algunos aciertos, pero hubo muchos errores también. Pero Saúl no se había preocupado por traer esa presencia de Dios al pueblo. Y David, este rey, sí quiere. Él ya había experimentado en muchas oportunidades que cuando él estaba en las manos de Dios, él era victorioso. Y él quiere que eso que él experimentó, su pueblo también lo pueda experimentar. Y es por eso que él quiere traer ese arca, que estaba lejos, pero él lo quiere traer a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que él no quiere traerlo solo, sino que quiere traerlo con el consentimiento de su pueblo. Manda a llamar y hace un acuerdo entre el pueblo y él de traer esto. Y le pregunta a ellos, ¿están de acuerdo en que traigamos la presencia de Dios aquí? Y el pueblo dice que sí. Y qué lindo este trabajo en conjunto de David con su pueblo. Y hoy que estamos recordando el Día del Pastor, qué bueno trabajar así, ¿no es cierto? Cuando el pastor propone algo que su pueblo lo pueda apoyar. Pero David decía algo, conforme a la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, y Dios quiere estar con su pueblo, Él siempre quiso estar con su pueblo. Entonces se deciden traer este arca e se preparan de la mejor manera, con las mejores buenas intenciones, compran un carro nuevo, ponen una yunta de bueyes y van a traer ese arca. Pero esta intención fue fallida. Hubo hasta un muerto por traer de esta forma el arca. No era la forma en que quería Dios. Dios había dicho que quienes lo iban a llevar, los levitas, los separados para servir a Dios, debían llevar este arca. Y acá vemos que muchas veces las buenas intenciones no sirven. Sirven cuando son conforme a lo que dice la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Y dice que dejaron en otra casa, en la casa de Obed-edom. Y la palabra de Dios dice que todo el tiempo que estuvo en la casa de Obed-edom, la casa de Obed-edom fue bendecida. Porque, hermanos, donde está la presencia de Dios, siempre hay bendición. Siempre hay bendición. Y David no se quedó con un acto fallido, no, vamos a intentar nuevamente. Se prepararon y dijo algo, ustedes levitas, prepárense, santifíquense, porque vamos a ir a la presencia de Dios. Le estaba diciendo, no es cosa fácil ir ante la presencia de Dios, debemos estar preparados para ir a la presencia de Dios. Y fueron, y esta vez sí trajeron el arca, y dice la palabra de Dios que David se despojó de eso, de esas vestiduras de rey, y venía vestido como un sacerdote, y todo el pueblo dice que venía cantando, haciendo sacrificios, alabando a Dios porque venía la presencia. Y no solamente que trajeron al lugar preparado, sino que dice que hubo bendición para todas las familias. Cada uno de ellos fue bendecido y llevó un regalo a su casa. Y hermanos, yo estaba pensando que Dios desde el principio
siempre quiso estar presente con el hombre. Él iba y visitaba a Adán y Eva todos los días, hasta que ellos cometieron el error. Después tiene un plan y manda a su hijo. Y Jesús, mientras que estuvo en la tierra, siempre se relacionó con las personas. Dice que multitudes le seguían. Pero cuando Él se va a ir, Él les dice, yo voy a preparar lugar. Pero va a venir el Espíritu Santo, parte de la Trinidad, que va a estar con vosotros y en vosotros. La presencia de Él siempre quiere estar con nosotros. Esa es su intención, ese es su propósito desde el principio. Pero me gustaría en esta mañana que pensemos en 3 cosas importantes para poder tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en primer lugar, hermanos, Dios no es un Dios que nos va a forzar. En primer lugar, nosotros debemos desear, anhelar la presencia de Dios. David decía, así como el ciervo brama, llora en el desierto por agua, así clama mi alma por ti, oh Dios. Que ese sea nuestro deseo, hermano. Clamar por la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar a Él y voy a cenar con Él. Dios no es un Dios atrevido. Él va a entrar a nuestros corazones, va a ser presencia en nosotros cuando nosotros se lo pidamos, cuando nosotros se lo permitamos. Y entonces, ¿qué debe ser en nosotros? Debe arder ese deseo de decir, Señor, vení a mi vida. Por eso Él envió a su Hijo al mundo, para morir en la cruz por nuestros pecados, y nosotros solamente creyendo en ese sacrificio aceptamos a Jesús y tenemos la vida eterna. En segundo lugar, hermanos, la presencia de Dios requiere esfuerzo. No es fácil. Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y yo te prometo que voy a estar siempre contigo. A Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dijo, yo esforzado y valiente, sí, le dijo. Vos sos un varón esforzado, pero tenés que ser valiente. ¿Y sabés qué? Ahora están bajo la presión de los madianitas, los enemigos de ustedes. Pero vos vas a librar al pueblo y vas a pelear como con un solo hombre, porque yo voy a estar con vos, Gedeón. ¿Pero qué requería de Gedeón? Esfuerzo. ¿Qué requería de Josué? Dios le decía, esfuérzate. Hermanos, buscar la presencia de Dios requiere también de nosotros diligencia, interés, pero también esfuerzo. Muchas veces esta naturaleza humana nos dice, quédate un ratito más a dormir y no te levantes a orar todavía. Más tarde lee la palabra de Dios, más tarde busca tal cosa. Ahora anda, descansa un rato. Requiere muchas veces que nosotros dobleguemos nuestro yo, nuestra naturaleza humana y digamos, no, voy a esforzarme por buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo busco la presencia de Dios? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de meditar en lo que Él me está diciendo. Entonces, el buscar la presencia de Dios no es ni para debiluchos, ni para haraganes. Dios no quiere haraganes entre su pueblo, quiere gente valiente y esforzada, y a través de su palabra Él siempre dice, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Y en tercer lugar, hermanos, quiero que pensemos que la presencia de Dios trae siempre bendición. Siempre trae bendición a nuestras vidas, porque esa es la promesa de Él. Y esta bendición trae paz a nuestro corazón, trae gozo, trae felicidad.
Y hermanos, yo no le estoy diciendo que no haya problemas. Si nosotros seguimos leyendo y mirando lo que le pasó a David cuando él trajo el arca y estuvo feliz por haber traído el arca a su pueblo, a su casa, al lugar que él le había preparado, dice que les dio regalos al pueblo, les dio una torta, les dio pan, les dio carne para que ellos puedan volver felices a sus casas. Pero dice que cuando él llegó a su casa, su esposa, Mical, le cuestionó lo que hizo. Y le dijo, ¿cómo te despojaste de la vestidura real? ¿Cómo viniste danzando con la gente? ¿Cómo perdiste todo ese honor? Le reclamó en su mismo hogar, en su misma casa, él tuvo problemas. Pero hubo una respuesta de parte de David. Y dijo, yo dancé en el nombre de Jehová y por Jehová lo hice. Y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer porque estaba bendiciendo el nombre de Jehová. Traje la presencia de Dios acá. Y ante la presencia de Él no va a haber obstáculo que me detenga, ni aún el reclamo de su misma esposa. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos obstáculos, problemas, dificultades? Pero si la presencia de Dios está en nuestras vidas, no hay obstáculo que se nos pueda oponer. Siempre vamos a ser victoriosos. Va a haber luchas, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero la presencia de Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos ser victoriosos en cada situación. Hermanos, traer la presencia de Dios a nuestras vidas, traer la presencia de Dios requiere esfuerzo, pero también de nosotros, y trae siempre bendición a nuestras vidas. Por eso, hermanos, es tan hermoso cuando nosotros comenzamos a disfrutar de esa presencia de Dios. Y cuanto más disfrutamos de esa presencia de Dios, más pequeñitos nos sentimos y más anhelamos del Señor, más deseamos del Señor. Y en esta mañana, mi anhelo y mi deseo, hermanos, es que cada uno de nosotros podamos buscar más de ese Dios poderoso. Que cada día podamos buscar más de Él. No importa lo que tengamos que pasar. No importa las circunstancias que tengamos que vivir. No siempre es color de rosas. Y tal vez usted me dice, pero hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y a lo mejor lo está haciendo con buenas intenciones. Pero póngase en las manos de Dios, pida la presencia de Dios a su vida y va a ver, hermano, que va a ser todo distinto. El Señor lo va a guiar qué debe hacer, cómo debe hacer, y con la ayuda del Señor va a ser más que victorioso, porque la palabra de Dios no nos promete ser solo victoriosos, sino que nos dice que somos más que victoriosos en su nombre. Mi deseo es que como iglesia también comencemos a buscar más la presencia de Dios. No todos lo podemos hacer de la misma manera, pero si con un corazón sincero nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, quiero que tu presencia, así como está en mi corazón, pueda estar en mi iglesia. Nosotros vamos a comenzar a hacer lo que dice la palabra de Dios, sal y luz en medio de la oscuridad. Cuando nosotros miramos cómo vivimos, dónde vivimos, y comenzamos a mirar que estamos rodeados de necesidad, pero también estamos rodeados de corrupción, hasta de desvíos sexuales que pasan a ser normales. Como dice la palabra del Señor, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vivimos en ese tipo de sociedad. Y si como iglesia comenzamos a pedir que la presencia de Dios esté siempre, nosotros vamos a ser una luz en este mundo. Gracias a Dios por lo que hacen los Gedeones llevando la palabra de Dios. Pero nosotros también, individualmente, como iglesia, tenemos que comenzar a cumplir con lo que dice, sed sal y luz. Y solamente vamos a poder ser sal y luz si la presencia del Señor está en nuestras vidas. De otra manera no lo vamos a poder hacer.
Entonces mi deseo en esta mañana, hermanos, con estas reflexiones, que podamos buscar traer ese arca, traer esa presencia de Dios a nuestras vidas. Y no importa en qué situación estemos, que la presencia de Dios va a comenzar a cambiar todo. La presencia de Dios va a comenzar a traer bendición a nuestras vidas y nosotros no vamos a poder callar, sino que vamos a comenzar a dar y pedir que esa bendición pueda estar en cada una de las personas a quienes amamos. Tenemos familiares inconversos, tenemos vecinos inconversos, y si la presencia de Dios está en nosotros, va a comenzar se va a producir una ebullición en nosotros que va a querer que muchos más puedan disfrutar de esa presencia. Amén. Yo les pido que se pongan de pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él pueda traer bendición a nuestras vidas, que la presencia de Él se manifieste, que la presencia de Él esté con nosotros. Y voy a pedir al hermano Luis si se puede acercar, y voy a pedirle a él que él pueda orar. Si están los músicos, por favor, siempre es un detalle tan importante poder orar.